Nico, ¿todo bien, no? ¿Lo Sí, demás? sí, sí. Dale. ¿El sonido salió bien? Perfecto. Perfecto, cámara anda. Escena 15, plano 13, toma 4. Acción. ¿Y los chicos dónde están? En el bosque sacando fotos. ¿No tendrían que ir viniendo? Ya está, Ani, no te preocupes tanto. El Bosque de los Sometidos es un proyecto que empezó en realidad con un cortometraje. Un cortometraje que quisimos hacer con David Chávez, Dafne Dervisoglu y Nico Ortiz. Que lo hicimos porque nada, porque teníamos ganas y había algo de tiempo, lo habíamos grabado en un fin de semana, ni siquiera teníamos guión para eso. Y durante la edición, bueno, obviamente lo grabamos así rápido con la cámara que teníamos, que creo que es la misma esta de acá, pero lo grabamos así rápido y al final, mientras estamos editando, yo estaba ahí con Pablito y le digo, mirá, me parece que esto da para un poquito más largo, da para hacerlo un poco más largo. Y Pablo me dice, bueno, está bien, vamos a hacerlo un poco más largo, así más o menos es como surgió todo. Y empezamos a buscar así gente que realmente tuviera como que sea identificable con el proyecto de alguna manera, porque una película de terror es algo muy de género, muy específico y hay que encontrar como a la gente indicada para ese tipo de proyectos. Un pastizal de cactus, boludo. ¿Acá abajo? ¿Qué hay acá abajo? No sé. Yo me involucré al principio, después de que se filmó el corto, la idea parecía como que podía servir para un largo. Y bueno, estábamos en la facultad y el director se me acercó y me comentó que él estaba planeando hacer un largo y que bueno, si me interesaba participar en la escritura del guión. Hicieron un trabajo bastante exhaustivo, se juntaron un montón, lo íbamos leyendo de a poco, lo guardaban, no mostraban todo. El día que lo leí me gustó bastante, de hecho me hice una copia para mí y bueno, y le teníamos mucha fe. La idea inicial tenía que ver con un asesino, un grupo de asesinos. Yo creo que cuando me involucré yo, la idea era tal vez transformar a ese personaje antagónico más clásico del asesino en algo un poco más fantástico y crear monstruos o algo que vaya más con el castillo, ¿no? Que ya tenía su mística y bueno, poder meterle algo del género fantástico. Nos habíamos juntado con Tommy en un bar y me dice, mira, ¿sabes qué estaría bueno? Que los personajes sean monstruos, ¿viste? En vez de asesinos humanos. Entonces yo digo, o sea, tenemos de acá 5 meses, ponele, para hacer la producción. ¿Cómo vamos a hacer monstruos? No sé, lo vamos a poder hacer, ¿viste? O sea, lo tenemos que poder hacer. Y yo en el momento dije, esto es cualquiera, pero dije, sí, de una, o sea, tendría que ser así, la verdad que está bueno, es una gran idea, vamos a encararlo así. Entonces empezamos a investigar todo lo que tiene que ver con monstruos, empezamos a buscar todos los libros de monstruos, todas las cosas, las películas con monstruos, en qué se basa, todo investigando en re poco tiempo, en 5 meses, ¿viste? Que hay que no solo investigar todo, sino que también buscar maquillador, alguien que se encargue de hacer esto. Me acuerdo que decíamos, vamos a encontrar a alguien, va a hacer, se va a poder hacer, un poco como había que hacer apoyo moral, porque aparte ya le habíamos dicho a Pablo, mira Pablo, al final no es un asesino, van a ser monstruos. Y Pablo nos dice, bueno, está bien, ¿tienen maquillador? Sí, ya tenemos, no teníamos ni idea. Mucha gente diría que, wow, qué complicado el tema de los monstruos. Y como una cuestión de producción, irónicamente fue una de las cosas más fáciles, porque todo el trabajo que había hecho previo Nico con Tomás en el diseño, y cuando se incorporó al proyecto Victoria García, que fue la encargada de la realización del maquillaje de efectos especiales, fue una cuestión de pruebas acá, pruebas allá, y cuando llegaba el día de rodaje ya estaba todo muy pensado, todo muy calculado. Y bueno, es uno de los puntos más fuertes de la película, ¿no? Los monstruos que están increíbles, y eso fue uno de los puntos de producción menos complicados para mí, por lo menos.
Primero empezamos a hacer con las ideas. Yo me acuerdo que muchas veces Tommy, como era el director de arte, me llegaban mensajes todo el tiempo. Mirá, ¿qué tal si le ponemos el personaje del cono? ¿Viste? Yo digo, ¿qué cono? Bueno, entonces vamos a dibujar un poco y de a poco íbamos como boceteando, ¿viste? Eran pocos los momentos que encontrábamos para juntarnos y cuando nos juntábamos era como que fusionábamos las dos cosas. Che, me llegó tu mensaje donde hablaste del tipo del cono, yo pensé algo más o menos así, ¿a vos qué te parece? Y lo íbamos formando y de golpe, bueno, llegaron como los diseños finales. Después de mucho trabajo, ¿sí? Hubo muchos diseños entre medio, ya el último que ves es una cosa súper desarrollada que viene de un montón de cosas previas. Cada personaje era como que de alguna manera también determinaba el espacio en donde iba a estar. No sé, estábamos en el castillo y sabíamos que teníamos el espacio de la sala, en donde estaba el hombre de la chimenea, por otro lado los baños, donde estaba el personaje atado, después arriba de las escaleras, donde está el sentado, y después la vaca, que es el que realiza el ritual en el cuarto rojo con la bañera con leche y demás. Nico principalmente me contactó, bueno, éramos amigos de la facultad, nos conocimos en primer año y bueno, nos hicimos amigos, hicimos como un grupo y bueno, Nico y Tommy estaban planeando hacer esta película y en un momento yo le comenté que me divertía actuar, me dijo que vaya al casting, fui y bueno, me terminaron eligiendo, así que fue como, ya éramos amigos. Fuimos llamando entre actores que conocíamos y que esos actores hablen con otros actores y así más o menos se fue armando el casting. El casting estuvo a cargo de Facundo Salomón, que es un actor, entonces conocía bastante gente del rubro, eso nos ayudó muchísimo y entonces vinieron mucha gente, hemos visto cada actor. Fuimos seleccionando gente, perfiles que se adecuaban physique to roles de los personajes que teníamos en mente y bueno, surgió Tito, hizo un buen casting y de ahí elegimos a Olivia, que era nuestra compañera. Habíamos visto ya un poco de su trabajo en otras cosas pequeñas para la facultad y bueno, le dimos el papel a Juanse también, que iba a hacer a Jorge. A Emilio, era un amigo salteño de Facu, que tenía una tonada buenísima. Ese salió, que estábamos viendo todos los castings y decimos, bueno, él va a ser Tito. ¡Es verdad! Mirá, así fue. Y como que quedó de una. Celeste lo vimos enseguida, después de ver los cosos de casting lo vimos enseguida. Con el que más dificultades tuvimos fue con Juanse, que al principio estábamos en duda entre otro actor y él, y qué sé yo, dimos vuelta. Bueno, terminó siendo Juanse, la verdad que gran decisión. Después nos hicieron ir a la casa de Nicolás, nos citaron a todo el equipo ahí en la casa de Nicolás, a todos los actores, y bueno, pude conocer a los chicos. Me contaron que Celeste iba a ser mi novia, entonces que íbamos a tener que hacer un par de escenas juntos. La fecha, bueno, nos dijeron en marzo va a ser la fecha de rodaje, y a partir de ahí a leer el guión y a tratar de meterme en el personaje. No tenía muchas cosas para hacer respecto a lo que es actuación, entonces pude leer este guión bastante y me acordaba mucho de las escenas cuando íbamos a actuar. Después nos juntamos y cuando nos juntamos hicimos un par de ensayos, trabajamos sobre las escenas difíciles. Yo me acuerdo que tengo pruebas de cámara con Celeste y con Juanse. Hay muchas, hubo mucho, es más, habíamos hecho una prueba de luces incluso para ver cómo le quedaba la luz el contraluz a Olivia con el pelo oscuro. Fue ahí en esas 2 semanas o 3 que tuvimos así para ensayar, creo que lo aprovechamos al máximo. Y me parece que los actores también lo aprovecharon mucho, me preguntaron mucho el tema de las películas, qué cosas podían ver para inspirarse. Nico nos recomendó de que veamos un par de películas. Me inspiré mucho en los personajes también de esa época, o de la moda que se usaba en esa época, en los 60, 70, de patillas largas y bigotes estilo motoquero o bigotes. Y a Tito lo saqué de una foto de mi viejo, que incluso los anteojos que usé en la película eran de mi viejo. Claudia es una chica que vive en los 70, una chica un poco inocente todavía, en una persona que todavía no sabe muy bien quién es y que se suma a un plan de jóvenes que termina resultando muy mal. Entonces quería que todo el tiempo ella mantenga en algún sentido la calma, que no resalta demasiado en toda la película. De hecho, Ana, por ejemplo, tiene más diálogos, es como que es más histérica y me parece que, no sé, que Claudia como que es equilibrada hasta que, bueno, empieza todo el tema de terror y ahí se
salva y busca sus últimas fuerzas para hacerlo. Entonces me pareció observar ese personaje, tratar de entenderlo un poco más y bueno, también el contexto de los 70, que también nos condicionaba en ciertos sentidos como otra cosa, vivir en otro momento. Nadie fue Nadie ha sido dañado en este video, señora, mire. Pero estamos por... Le quedó una Teníamos que vivir todos juntos. Eso fue un circo, básicamente. Muy relacionado a lo que es vivir en un circo, para mí, viéndolo así. Pero fue una experiencia muy linda, la verdad. Gente de 10, toda, desde los actores, las chicas que nos maquillaban, que nos tenían la paciencia, hasta los productores, Goni que nos traía la comida. Todo, la verdad que fue una experiencia muy linda. Durante el rodaje estaba planeado desde el plan de rodaje que se iba a filmar primero las tomas de noche y después las tomas de día. Todo el equipo técnico tuvo que como cambiar sus horarios de sueño para trabajar de 7 de la tarde a 5 de la mañana y dormir la otra parte del día. Fue un reto empezar con lo de noche. Era digamos, el clímax de la película, las cuestiones de realización más difíciles, toda la parte de los monstruos es de noche, la parte del bosque, toda es de noche. Bueno, no toda la parte del bosque, pero sí, digamos, todo lo que es de noche es en el bosque, en el castillo. Las locaciones eran difíciles, las condiciones eran difíciles y empezamos con eso. Entonces era un poco como una aventura entre amigos, porque éramos no sé, a veces 12 y a veces 3 filmando, todos medio que hacíamos todo, entonces fue un buen aprendizaje para todos. Y nada, estábamos con generadores, yo estaba toda ensangrentada, llena de miel, así que fue como muy divertido y bueno, también, no sé, nos teníamos que concentrar para las partes de terror y no era tan difícil como lograr esa cosa porque el ambiente que se creó era realmente de terror. El castillo fue, como dije, esencial para todo el proyecto y es donde gira alrededor toda la historia. Todas las visitas que tuvimos, no sé, todo lo que nos generaba. Yo en sí no sabía tanto la historia, pero muchas veces estábamos filmando y nos venía algún curioso que estaba por ahí y nos contaba alguna historia de que alguien se había colgado de una de las vigas. Cosas que, no sé, a la gente, viste, que estaba trabajando en el rodaje era como que algo le causaba. El castillo para mí, que sea real, sumaba mucho porque era de miedo, estaba todo tirado abajo, era un lugar espectacular para filmar lo que filmamos. Nosotros teníamos un permiso de la Municipalidad de Chascomús que aprobaba todo esto. Yo creo que no estaban del todo conscientes del peligro que involucraba filmar en el castillo. Porque a pesar de que en su momento tenía un propietario, después quedó como propiedad de la municipalidad, pero yo creo que no estaban tan conscientes del peligro que involucraba filmar en un lugar así, porque había momentos que empezaba a haber un poco de viento y por ahí alguna chapa se empezaba a mover así y ¿viste? Nos quedábamos mirando, esa chapa se llegaba a descolgar y ¿viste? Terminaba decapitando al asistente de cámara. Era una locura estar en el castillo con esos bichos raros ahí rondando y los murciélagos que pasaban. Los bichos, sí. Bueno, el de la vaca fue espectacular filmarlo. Eran las 4 de la mañana y estábamos ahí, Celeste, que hizo de Ana, y yo, y bueno, y el chico de la vaca, que era un dentista. Y nunca le conocimos la cara porque tenía un maquillaje increíble, daba un miedo terrible. Aparte medía 2 metros, así que fue como muy interesante filmar esa escena. Dieguito es el que hace el personaje de la vaca. Era un amigo de Pablo que se caracterizaba por ser muy alto. Y cuando lo vimos, sí, o sea, él tenía que ser. A mí, después de que me mostraron fotos de Diego, yo dije, bueno, está bárbaro que sea. Y después empezaron todo el tema de las prótesis, de armarle como el maquillaje y todo eso. Ahí estuvo más metido Tommy y Toya, que fueron los maquillaje y dirección de arte, ¿sí? Cuando yo estuve ahí con él, bueno, él me llevaba como 4 cabezas y tenés que dirigir a un monstruo, ¿viste? Y decía, bueno, vamos a ver si se puede. Pero la verdad es que Diego fue realmente increíble. Se apagó el generador en un momento, tuvimos que esperar como 2 horas y el tipo seguía dándole y haciendo un gran personaje. Diego tampoco era actor. Fue una experiencia muy divertida y muy interesante también. Este que está acá, bueno, me ofrecieron a mí, además de encargarme de lo que era el sonido, me ofrecieron hacer un personaje, me hicieron pelado, me sacaron las cejas,
No me tuve que probar los lentes de contacto, que eso me lo dijeron después. Estuvo genial cuando yo lo vi, pero no sabía que iba a ser tan complicado hacerlo. El hombre de la chimenea fue increíble porque le pusieron unos lentes de contacto blancos, estaba ciego y estuvo ciego, no sé, 3 horas. Y cuando me tenía que agarrar de los pelos no me encontraba. O sea que parece de terror, pero fue bastante graciosa la situación porque no me encontraba, tenían que guiarlo. Más a la izquierda, más a la derecha. Parece una cosa menor, pero la verdad es bastante complicado intentar hacer un personaje que lleva mucha expresión del cuerpo sin tener los ojos, sin un sentido, digamos, ¿no? Es como... Era un desafío bastante importante, eso fue lo más complicado. Y también tener en cuenta en que, bueno, el cuidado de la luz, habían varios factores que yo tenía en mente y que a la vez me los tenía que inhibir por completo. Y tenía que ir a buscar a la protagonista que se caía, que yo iba por intuición a buscarla, y tenía una serie de requisitos que me habían puesto, que tenía que pasar por acá, y era como contar los pasos. Me fui mimetizando, fue como muy bueno, qué sé yo, ir contando el tiempo, era como... Y al mismo tiempo no pensaba en nada, era como... Bueno. Prueba completa, ¡Acción! Empezaba la secuencia conmigo, saliendo del atado, que es el primer monstruo, me caía y ahí me agarraba el hombre de la chimenea, de los pelos. Nuestra primera secuencia era como un círculo por el castillo sin cortes, entonces tenía que ir el camarógrafo, que era Nico, siguiendo una secuencia de historias sin cortar. Entonces teníamos que hacerlo perfecto, por eso lo hicimos tantas veces, porque no es fácil que cada uno haga su parte y salga bien. Fue algo que no había hecho nunca. Sentirse confiado y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto es un papelón o realmente está bueno? En ese momento me la creí y dije, está bueno, esto da miedo. A mí me está dando mucho miedo. ¡Corte! ¡Vamos! Nosotros creo que fue durante la filmación que en algún momento nos juntamos con Nicolás Emilio Ortiz y decidimos montarlo juntos. Creo que fue durante el rodaje que lo decidimos. Así que cuando volvimos nos metimos instantáneamente, nos empezamos a juntar todas las semanas para editarlo, para ver todas las tomas, para elegirlas. Así que bueno, toda la parte de edición fue hecho por los dos, ¿no? Fue en cooperación. Terminamos el rodaje y teníamos una laptop, que era la mía, que era una computadora 2 GB de RAM, apenas podías editar un par de cosas, olvídate de editar una película, pero bueno, era lo que había, así que teníamos que hacerlo. Teníamos este disco externo, pasamos todo el material a distintas carpetas, lo empezamos a organizar, vimos cada uno de los planos, empezamos después a hacer el primer corte. Y ese primer corte ya fue como, bueno, esto va a verse la película. Y faltaban escenas, faltaban cosas, no había sonido, la música era de otras películas, cualquier cosa. Pero ese primer corte de alguna manera fue el que definió, bueno, la película va a ir para este lado. La vimos muchas veces de distintas formas, como que la vimos crecer a la película. La veíamos cuando la terminamos de filmar a veces en el cuarto con Nico, todos juntos, y íbamos viendo más o menos cómo iba saliendo. Y Nico nos iba diciendo que los efectos que iba a poner y cómo le iba a cambiar, entonces ya más o menos nos íbamos dando una idea de la película. Después, durante el segundo corte, empezamos a trabajar el tema del sonido con Facundo Salomón, que esa etapa fue muy divertida. Empezamos a ir a grabar sonidos a otros lugares. Ustedes piensan que en la grabación del Bosque de los Sometidos, en el rodaje, solo teníamos un micrófono, que era un boom. Era lo único que teníamos para grabar sonido. Y de suerte te grababa los diálogos de los personajes. Entonces todo el sonido que teníamos que hacer después lo tuvimos que armar en postproducción, con lo que grabamos en el rodaje, con lo otro que se grabó en el rodaje, los ambientes, etcétera, etcétera. Y después sonidos externos que nosotros creábamos, ¿sí? Tuvimos casi 4 o 5 meses haciendo todo el doblaje de la película con los actores. Fue todo un tema coordinar, sabíamos que iba a ser un trabajo exhaustivo. Puse mis ahorros en esta sala, compré el equipamiento para hacer toda la postproducción y bueno, y después seguía la parte de todos los foleys y a la par ir trabajando también con Ignacio Cruz, que hizo una música que me parece fantástica, que acompaña perfectamente a toda la película. La música fue lo último, fue la sorpresa para todos, porque era como que iba a ser original y fue lo último que hicimos. De hecho, ya cuando estábamos haciendo el doblaje, ni siquiera ahí sabíamos la película. O sea, fue lo último que se puso. Y cuando escuchamos la música, fue una cosa de locos. Fue como
le dio una vida que ya tenía la película, de hecho. Sin música funcionaba, pero con música es como que se fue para arriba. Cuando terminamos la película, había varios festivales que teníamos pensado mandar. Uno era el Buenos Aires Rojo Sangre, el festival acá más importante de género que hay acá en la Argentina. Mandamos a algunas personas para que realicen críticas para unos foros o blogs, pero lo mejor, la verdad, para mí, mi mejor experiencia cuando se terminó la película y se empezó a proyectar fue la vez que la proyectamos en Chascomús. Se hizo un preestreno el 6 de octubre del 2012 en Chascomús. Tuvo mucha llegada de gente, fue mucha gente joven a verla, mucha gente le gustó muchísimo y fue realmente una linda experiencia. Después, justo en ese momento, cuando estábamos organizando esa proyección, nos habían elegido del Buenos Aires Rojo Sangre para proyectarla también. Estuvo 2 días en salas ahí en el festival. Siempre se llenó de gente las salas, incluso con gente que nosotros no conocíamos. La verdad que en general también en Estados Unidos hicieron muchas críticas por internet y siento que fue todo muy positivo, ¿no? Hablaron bien de las actuaciones, bien de la dirección, bien de la fotografía, tiene un arte muy lindo, o sea, cada plano es lindo. Los vestuarios quedaron muy bien, es como que es una película que está pensada, que cada plano tiene una armonía. A la gente me parece que le gustó y les gusta la idea de ver una película que fue rodada por gente de menos de 25 años, con un presupuesto muy bajo, y hacer un largometraje. La verdad que a la gente le gusta mucho eso, es algo muy desafiante. Algo también, qué sé yo, que me pareció a mí siempre muy importante del Bosque de los Sometidos, que fue como el puntapié para iniciar, por lo menos para mí, PAF Cine, que fue la productora que estoy desarrollando ahora y con lo que tengo un montón de otros proyectos, pero fue como fue la idea de, bueno, cuando terminó la película la idea era lanzar la productora, y yo creo que si no Bosque de los Sometidos no hubiese estado PAF Cine. Cuando vos estás tan saltando hacia el vacío, ese salto de fe, por decirlo de alguna manera, en futuros proyectos ya no lo tenés, porque ya tenés la experiencia previa. Entonces ya sabés en qué cosas tenés que calmarte, en qué cosas tenés que ir más con cuidado, con qué cosas avanzar y cuándo quizás no te conviene avanzar. De alguna manera te hace más precavido. No quiere decir que sea mejor ser más precavido, ¿no? Muchas cosas de las que ocurrieron en el Bosque de los Sometidos ocurrieron porque justamente dimos este salto de fe ciego hacia el vacío que era crear un largometraje. Para mí fue lejos la mejor experiencia que tuve hasta el día con la peli, porque terminó siendo más de lo que me imaginaba. La verdad que no estoy tan seguro de qué era lo que me imaginaba. Yo estaba haciendo algo que sentía que, no sé, de repente llegó este proyecto en el que yo en un principio estaba afuera, pero de repente llegó, empezamos a escribirlo y tenía una imagen al visual de lo que podía hacer, pero tampoco tenía la experiencia como para, realmente atarme a esa expectativa. Por eso es como que mucho de lo que se consiguió con la película, yo creo que se encontró durante el rodaje. Mientras que estábamos filmando, algunos tonos o climas que también se creaban por, como dije, el mismo castillo, por la relación que teníamos entre nosotros, por la disposición, por la energía que había. Hacer un proyecto muy independiente también estaban todos con muchas ganas de hacer cosas, con mucha energía y no estaban viendo, bueno, a ver, yo cobraría en 2 meses y no, bueno, pero eso es importante. Y me parece que no apareció en el rodaje, todos estaban dispuestos a laburar y a poner lo mejor de sí y bueno, me parece que quedó algo mejor de lo que yo esperaba.